¿Cuántos están preparados para prestar mucha atención a lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra en esta mañana? ¿Cuántos? Hasta que no escuche La idea es que estén todos preparados. ¿Están todos preparados? Muy bien. Hoy vamos a continuar con esta serie que lleva por título La luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Palabras de nuestro Señor. Y hoy la parte 6 lleva por título La luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Yo les pido que estén atentos, que estén con los oídos preparados. Padre, una vez más, Señor, te pedimos que en tu misericordia podamos tener un corazón manso para poder oír tu santa palabra. Oír para retener, retener para amar, amar para vivir conforme a ella. Amar para guardar tus mandamientos. Guardar tus mandamientos es amarte, y eso es lo que queremos. Una vida que te honre, una vida que demuestre con hechos que te amamos. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar y porque tú nos abres los ojos a un nuevo entendimiento para que ya no seamos de aquellos que caminan como los que no te conocen, sino que seamos como lo que somos, hijos tuyos, caminando en luz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Brevemente, las partes anteriores saben que están disponibles allí. Las partes anteriores de la serie están disponibles en la web. Los animo a que vayan aquellos que no han podido participar o que quieren escuchar la prédica una vez más. Saben que pueden utilizar los distintos medios de la iglesia. Y acompáñenme, por favor, en este último domingo del mes de octubre, al capítulo 9 del libro del profeta Isaías. Estamos felices de estar juntos. Un abrazo a la distancia allí para Leonardo. Le iba a decir allí que nos está viendo, pero no, lo tenemos aquí, está ahí junto con su familia, así que estamos tan felices. Marta, su hermana. Así que el Señor responde oraciones. Aquí tenemos una prueba más. Denle un aplauso al Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien. Estamos allí en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 9. ¿Lo tienen? La santa palabra de Dios dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron, ¿qué? La primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará, ¿qué dice? De gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
los que moraban en tierra de sombra de muerte, la miseria negra de la cautividad, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí nos habla de que en ese tiempo de oscuridad, de desesperación, no iba a durar para siempre. Allí cuando habla de Galilea de los gentiles, fue, ustedes saben, donde Jesús pasó su juventud, también mucho de su ministerio público. Fue en la despreciada Galilea donde primero y con más énfasis ejerció Jesús su ministerio. De ella eran la mayor parte de los apóstoles. Luego habla en el versículo 3, 4 y 5, ustedes después los leen en su casa, y en el versículo 6 encontramos allí un pasaje que nos es muy conocido porque, dice, como fundamento de estas grandes expectativas, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿no? Como primero como beneficio al pueblo judío y luego a los gentiles. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos, esto hará. Cientos de años antes, que el Verbo se haga carne, que Jesús fuera ese bebé en Belén, se anuncia que Él vendría. Estos pasajes que uno dice, bueno, este pasaje es un pasaje típico del tiempo de Navidad, ¿no? Allí donde se habla del gobierno eterno, universal, soberano del Señor de señores. Porque es real. Hay una realidad y esa realidad la sabemos, que hubo un día en una ciudad real, el día real en una ciudad real, Belén. Y el Salvador entra para tomar toda nuestra culpa. El Cristo irrumpe para cumplir todas nuestras esperanzas. El Señor viene para derrotar a nuestros enemigos, para brindarnos seguridad. De hecho, allí la referencia es que fue nacido un Salvador, dándose el inicio a ese camino hacia la redención. Entonces, qué importante es una vez más recordar este profundo gozo que cambió por completo, ¿no?, la historia de la humanidad, que cambió por completo la historia de nuestras vidas. No es necesario esperar a determinado día o a fines de diciembre para hacerlo. No es necesario. Estas palabras fueron escritas 700 y un poco más de años antes de que naciera Jesús. Y quedaron plasmadas en la Biblia, en esa Biblia que tenés vos allí en tu mano. Estas palabras obviamente miraban y apuntaban ¿a quién? A la venida del Mesías. Estas palabras nos llevan, y estas palabras tenían la intención que quien las pudiera leer fuera transportado de alguna manera en su mente hacia ese momento, hacia la llegada del Mesías. Anuncia que vendría el Mesías, anuncia que venía Jesús. Y por supuesto todo esto se cumple con la venida de Jesús. Ahora, cuando dice allí en el versículo 2, fíjense que este libro de Isaías, aquí en el Antiguo Testamento, profetiza sobre el Mesías, habla de una profunda oscuridad espiritual que envolvía al pueblo.
una profunda oscuridad espiritual que envolvía al pueblo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Fíjense que habla de que vieron una gran luz. Que luz resplandeció, porque esa venida de Cristo equivale a la venida de la luz. Para quitar la oscuridad del cautiverio. Uno piensa en el cautiverio estrictamente como vivir en un lugar donde te tienen retenido, en algún tipo de cárcel. Y muchas veces dejamos el cautiverio del pecado de lado, ¿no? Esclavos del pecado, libres por la misericordia de Dios. Entonces ese pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Sobre esas densas tinieblas resplandeció la luz. No te olvides en tu vida que también esto ocurrió. Que no sea que por el paso del tiempo te olvides cómo vivías sin Cristo, sin esperanza, sin futuro, sin nada. La oscuridad espiritual es el estado de una persona que vive apartada de Dios. Ahora, este mismo pasaje, ustedes no lo busquen, yo se los voy a leer, aparece en el Nuevo Testamento. De hecho, en Mateo capítulo 4, versículo, voy a leerles a partir del versículo 14, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y dice allí el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y un anuncio. Que iba a haber libertad de las tinieblas espirituales y que ahora iba a ser posible caminar en la luz, en la vida de Dios, en la vida de Cristo. Ustedes saben, o muchos saben, que desde el momento en que Adán y Eva pecaron, los seres humanos vivieron en un mundo caído. ¿Recuerdan? Génesis, capítulo 1, 2, 3, la desobediencia, la caída, las consecuencias. Todas las personas nacen en ese estado caído de pecado y separación de Dios. ¿Cuántos saben esto? Mientras que una persona no nazca de nuevo, con todo lo que hemos hablado acerca de lo que implica nacer de nuevo, mientras que una persona no nazca de nuevo del Espíritu de Dios, vivirá en las tinieblas espirituales. Porque el pecado oscurece el entendimiento. Hay veces que no podés ver bien, no te podés dar cuenta. De hecho, no podés reconocer amigos de enemigos. Eso lo hace el pecado. Hay un momento en la vida de muchos que no podemos reconocer quiénes son amigos y quiénes son enemigos. Quiénes son hermanos que nos están queriendo ayudar a que enderecemos nuestro caminar y quiénes son oportunistas que quieren vernos destruidos en nuestra vida espiritual. Y eso es porque el corazón se endureció a causa del pecado. Y no podemos ver con claridad la palabra de Dios. Y por ende no podemos poner por práctica sus mandamientos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en la parte número 4 de esta serie que se tituló esta parte 4, ni adulterando la palabra de Dios, fuimos a la segunda epístola a los Corintios, al capítulo 4, vimos los primeros versículos, pero en el capítulo 3 dice: pero si nuestro evangelio
está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Recuerdan? Allí el apóstol estaba hablando del gran cuidado que ha manifestado al tratar de poner en claro la palabra de Dios. Él no usó ningún tipo de artimaña, ningún tipo de atajo. Él habló, nunca intentó adulterar la palabra de Dios. Sin embargo, dice, el evangelio está cubierto. ¿Entre quiénes está cubierto? ¿Quiénes parecen no comprenderlo? ¿Quiénes son? Son los que se pierden. ¿Por qué están cegados? Bueno, allí en el versículo siguiente, en el versículo 4 del capítulo 4 de 2 Corintios dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, culpable. Nosotros sabemos que a lo largo de la palabra de Dios, a lo largo de toda la Biblia, de principio a fin, hay un conflicto entre el bien y el mal. Hemos ahondado varias veces a lo largo de tantos años acerca de este conflicto, del conflicto entre Dios y el diablo. La Biblia no es que considera el mal como algo abstracto o como una fuerza impersonal, no, sino como un poder activo, personal en oposición a Dios. Satanás, sus huestes, aquí Satanás es llamado el Dios de este mundo. A veces Satanás en la Biblia lo encontramos como el príncipe de este mundo o el Dios de este siglo, como acabamos de leer allí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. El príncipe de la potestad del aire, el gobernador de las tinieblas de este siglo, Efesios, bueno, la serpiente, ¿no? Lo que significa que debemos tomarlo con cuidado, no con miedo, con cuidado. Si estás en Cristo, no con miedo, con cuidado. Aquí en este versículo dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Bueno, sabemos que Él pone un velo en las mentes de los incrédulos. Su deseo es mantenerlos por siempre en tinieblas. Lo quiso hacer con tu vida, lo quiso hacer con mi vida. Pero alguien nos vino a socorrer, pero alguien nos vino a rescatar. Y como el evangelio tiene que ver con Cristo, y como nosotros somos, recuerda, ¿no? Allí si siguen en este capítulo de Corintios encontramos tesoro en vasos de barro, ¿verdad? El Señor nos salvó. Ahora, no obstante, sabemos que sigue habiendo un reino de oscuridad. ¿Alguien puede negar que la oscuridad es real? ¿Alguien que puede ver a su alrededor, que puede estar informado, que puede leer los diarios, puede decir que la oscuridad no es real? La oscuridad es real. Hay tinieblas. Yo les voy a hacer una pregunta. Entiendo que la mayoría no debe saber cuál es la respuesta. Es un término que se utiliza dentro del estudio de la psicología. ¿Alguien sabe el significado de chamainofobia? Chamainofobia. Entre los que están despiertos, le digo, ¿eh? Los que están durmiendo, no. ¿Alguien sabe qué significa? En psicología, chamainofobia habla del miedo Halloween. Se define como un persistente anormal, y ellos dicen, e injustificado miedo a la fiesta de Halloween. Muchas personas sufren
una verdadera fobia de Halloween. Y todas aquellas cosas que tienen que ver con los miedos a esa noche que se caracteriza por el terror. Es muy conocida entre las fobias la aracnofobia, el miedo a las arañas. Dicen que muchas personas, muchísimas personas tienen miedo a las arañas. Parece ser que entre las mujeres hay más cantidad que entre los hombres. En realidad no sé si es que hay más cantidad entre las mujeres o es que las mujeres se animan a decirlo y los hombres no decimos, ¿no? Puede ser que sea así, que sea parejo. Las personas que ya temen a las arañas, a las serpientes, a esos animales pequeñitos, obviamente durante esta celebración, donde no se hace otra cosa que adornar casas con arañas de plástico, con serpientes de juguete, insectos, parte del decorado, un decorado macabro, tenebroso. Desde el punto estricto del gusto, uno podría decir qué mal gusto, ¿no? Porque es decorar algo con cosas que a la mayoría le genera que dé 2 pasos, por lo menos para atrás. Es muy raro que alguien te quiera o te quiera hacer sentir un momento de miedo con un conejito, ¿no? Pero si te ponen una buena araña, ¿o no? Dicen que es muy estresante, en especial para los niños y para los niños pequeños. Ahora, déjenme decirle algo, solo porque algunas personas o muchas personas no crean en algo, no significa que no sea real. ¿Cuántos entienden esto? Y ponerle el ejemplo que vos quieras. Hay muchas personas que no creen en determinadas cuestiones, pero que esas cuestiones son tangibles. De hecho, ¿cuántos dicen que no creen en Dios? Dios existe y es su juez. No solo existe, sino es su juez. No solo existe, sino es su creador. No solo existe, sino que si viven es gracias a Dios, aunque no se las den. También hay muchas personas que dicen no creer en el diablo, pero el diablo existe. Entonces, más allá de lo que vos puedas pensar o lo que vos puedas preferir, hay muchos que prefieren pensar, no, el mal no existe. Como si por pensar que el mal no existe, no les va a llegar el mal a su vida. Lo cierto es que muchas personas participan, y ya en este tiempo, en lo que llaman la festividad, la celebración de Halloween. En esta serie en donde estamos meditando en lo que el Señor nos habla acerca de lo mucho que encontramos acerca de lo que es la ceguera espiritual, me pareció oportuno darles algunas o informarlos de algunas cuestiones también con respecto a Halloween. Yo sé que para el que no cree en determinadas cosas, por ejemplo, decirle que Satanás lo único que quiere hacer es que tengas temor, que pienses en tu muerte, que veas destrucción, le parecerá como algo que no es tan así. Pero por más que lo piensen muchos, esto no significa que no sea una realidad. Satanás y sus huestes lo que buscan es atemorizar, y en muchos casos atemorizar con el tema de la muerte y con el tema de la destrucción. Cuando uno quiere ver o quiere así indagar
acerca de la historia de Halloween, aparecen algunas cuestiones que, bueno, algunos señalan que algún tipo de... Es como Halloween mismo es turbio, ¿no? Es confuso. Sí decirles que ya no nos parece, porque esto en principio en Estados Unidos es una realidad, pero también aquí en Argentina ya no nos parece una idea alocada que en este tiempo, y ustedes saben que las vidrieras ya las van preparando desde agosto, ¿no? Se empiezan a ver vidrieras en lo que sea. Pasás por una concesionaria de autos y está decorado como si fuera Halloween. Pasás por un lugar para comida y está, y ni que hablar de los kioscos, todo tipo de golosinas. Parece ser que en este tiempo los que venden estos tipos de productos, disfraces y demás, para ellos es uno de los tiempos en donde más dinero recaudan. Algunos sostienen que solamente en Navidad se generan mayores ingresos, que es como que fuera el segundo momento en donde más venden. Vos querés ir a comer un helado y te encontrás con una escenografía que ni ganas de comer helado dan. Basta pasar por los comercios, ustedes han pasado, lo han visto. Ni que hablar en los colegios. Parece que fuera una materia. Parece que no pueden dejar de hablar de esto. Ahora, como les decía, ese origen de Halloween es turbio. Halloween era un festival que celebraban los celtas. Dentro de los celtas eran una sociedad controlada por sacerdotes druidas. Aparentemente estos sacerdotes druidas eran satánicos, que estaban en las regiones de Irlanda, Inglaterra, parte de Francia. ¿Qué adoraban los druidas? Estos sacerdotes adoraban al dios Sol, no importa en qué época del año, no voy a entrar en detalle, pues se les va a mezclar todo. Y adoraban y servían a Samhain o a Samain, el dios de la muerte. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del año nuevo céltico en honor de su dios Samain, brindándole sacrificios animales y humanos. Este festival, mejor conocido como el Festival de la Muerte, era oficial, era dado a conocer y todavía es reconocido por satanistas, ocultistas, adoradores de Satanás, brujos, como el comienzo de un nuevo año para la brujería. Hay algunos que sostienen que aquellos encantamientos, que aquellos trabajos que no han dado resultado durante el tiempo, en esta época es cuando finalmente dan resultado. Obviamente, como todo lo que viene del mundo del ocultismo está cargado de supersticiones, de paganismo, de leyenda, de tinieblas. ¿Cuánto me están entendiendo? Ellos creían que en la última noche del año, para ellos, 31 de octubre, los espíritus de los muertos, hay quienes sostenían que los espíritus de los muertos perseguían a los vivos, por lo que le dejaban comida, vino en las puertas de la casa para apaciguar y ahuyentar los espíritus. Y si tenían que salir de sus casas, iban a usar máscaras para engañar a los demonios. Esto es lo que algunos sostienen que así era. Ahora, otros sostienen que en esa noche los druidas se vestían con cueros, cabezas de animales,
se disfrazaban de fantasmas, espíritus, e iban por todo el vecindario recogiendo ofrendas para este dios de la muerte y de las tinieblas, para brindarle su honor y sacrificios. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Si estos sacerdotes satánicos no quedaban conforme con lo que las personas le daban, con los obsequios, ellos le hacían lo que se llamaba el truco o trato a la familia de la casa. Si no estaban conformes, quemaban el terreno. Si no estaban conformes, se llevaban a las doncellas que estaban allí. Si no estaban conformes, mataban el ganado. Si no estaban conformes, le ponían maldiciones de enfermedad sobre la familia. Y una vez que recogían todas estas ofrendas, estos sacerdotes hacían grandes fogatas, ofreciendo en ellas sacrificios humanos o animales para adorar a su Dios, que era una característica propia del paganismo y de cómo, de alguna manera en estos festivales o en estas festividades querían congraciarse con esos dioses paganos. Dicen que para iluminarse ellos llevaban un palo, que no era un palo, era un nabo hueco, y por dentro le ponían una vela. Este nabo hueco por dentro y con una cara grabada en la parte frontal que representaba un espíritu diabólico, lo iluminaban con una vela por dentro y era usado como linterna, ¿me entienden? ¿No? Un nabo con una cara y una luz, y la usaban como linterna estos druidas, estos sacerdotes, cuando iban de casa en casa por la noche. Claro, esta práctica después llega a América. Nabos no eran tan abundantes, los nabos no eran tan abundantes, y sí encontraron algo que podía sustituirlos. Si ustedes, no es tan difícil de que ustedes se den cuenta que esto fue las calabazas. Ahora, en este tiempo que hoy vivimos, estas festividades se fueron convirtiendo en populares. Antes hace unos años era propio de Estados Unidos, se dejaba ver en algunas películas, ¿no? Estoy hablando de hace 20, 30 años o más. Pero ahora en América Latina fue llegando. Estos ritos y costumbres que son derivadas del culto a Satanás. Aquellos que llevan estadísticas dicen que el 31 de octubre en Estados Unidos, Francia, Irlanda y en otros muchos países se realizan misas negras con sacrificios humanos y aún de bebés, todo tipo de cultos de espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal. Lo consideran al 31 de octubre como una de las fechas más importantes del calendario satanista. Y allí hay distintas personas, ya sea activas en el satanismo, que hablan justamente de la importancia de este día, y hay algunos que por la misericordia de Dios fueron rescatados de ese mundo y que entre otras cosas sostienen, si supieran lo que se hacía, si supieran lo que hacíamos en esos días, a nadie se le ocurriría tomarlo a la ligera. Son fechas en donde se reportan numerosos crímenes, en donde se regalan caramelos envenenados y todo tipo de maldad. ¿Qué dice Dios en su palabra? Si nosotros nos vamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9, el que me quiera acompañar, me acompaña. ¿Cuántos están comprendiendo?
Cuando el Señor les habla y los amonesta acerca de las costumbres paganas, en Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Sí? Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Van a encontrarse con situaciones, van a encontrarse con prácticas en las que ustedes no tienen que ni participar. Claro, si uno habla específicamente qué sería participar en Halloween, bueno, no sé si te querés disfrazar. No es que yo me disfrazo, pero no, yo estoy celebrando otra cosa. Bueno, yo te digo lo que se celebra realmente ese día. Si vos querés celebrar otra cosa, estará en vos tener el discernimiento para darte cuenta si estás celebrando otra cosa. No, es que yo lo hago en forma involuntaria. No, en forma voluntaria lo haces, porque lo que estás haciendo lo estás haciendo en forma voluntaria, no involuntaria. Y la pregunta sería para un cristiano, ¿qué tiene que estar haciendo celebrando este tipo de Así sea que no decís, no, pero para mí no tiene nada que ver. Bueno, bárbaro, para vos no tiene nada que ver. Yo te digo cuál es el trasfondo real. Uno se pregunta, ¿cómo se hizo parte de la iglesia esto? Bueno, ustedes saben que hubo un momento en que Constantino fue emperador de Roma, ¿no? Y proclamó al cristianismo como religión oficial del Estado. Y además de decir, bueno, es la religión oficial del Estado, Constantino quería de alguna manera que esta nueva fe que él había descubierto, él quería que, como emperador, que todos se convirtieran al cristianismo. Y si no se convertían al cristianismo, iban a enfrentar la pena que se llamaba pena del rechazo. Entonces, bajo esa circunstancia de la Iglesia Católica, bueno, pueden imaginarse lo que sucede, ¿no? La iglesia se llenaron de paganos, gente que se vio forzada a ingresar, pero que en el fondo seguían sosteniendo sus creencias. Conforme esto sucedía, entendieron en la Iglesia Católica que empezaban a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque estas personas estaban trayendo a las iglesias todas las prácticas paganas, todas sus ideas, incluyendo la fiesta de Samhain, del dios, la festividad de la muerte. ¿Qué se les ocurrió? Bueno, en el siglo IX el Papa Gregorio IV trasladó la fiesta del Día de Todos los Santos, que era del 13 de mayo, al 1 de noviembre. En ese día, en la fiesta de Todos los Santos, es el honor a todos los santos martirizados de la Iglesia. Claro, su propósito de alguna manera era evitar que festejaran en esa fecha, pero en la Edad Media se hacían vigilias, grandes fiestas en la iglesia que por lo general se celebraban en la víspera, o sea, la víspera del día 1 de noviembre es el 31 de octubre. Entonces, estas vísperas del Día de Todos los Santos llegó a ser conocida con un nombre en inglés que habla de santos, en un inglés antiguo. Cuando lo pronunciaban los escoceses, terminaba más o menos diciendo Halloween. Halloween. Ahora, más allá del nombre, era que las reuniones que hacían estos paganos
no eran para agradecer a Dios, no era para alabar a Dios, sino que siguió siendo lo mismo. Siguieron con las mismas prácticas que ellos tenían. Cuando uno cuando vos vas a disponés a ir a una tienda, a comprar, cuando vos vas a un comercio, cuando vos vas a donde vas y empezás a querer comprar cosas para la fiesta de Halloween, yo creo que al ver los artículos, decís, esos artículos la verdad que no pueden darle la gloria a Dios. Que yo me vista de fantasma, que me vista de espíritu, que me vista de alguien que quiere matar a todos, ¿no? De bruja, que los gatos negros, que los vampiros, que los zombies. Entonces, claramente Halloween no tiene sus raíces en la iglesia, pero está firmemente arraigado en lo oculto, en la brujería, en el satanismo. ¿Queda claro? Para que algunos no me pregunten, y para que algunos cuando entran a internet van a encontrar lo que quieran. Ahí van a encontrar, sobre todo van a encontrar algunas cuestiones que dicen, no, somos todos buenos, no, el trasfondo es todo bueno. Acompáñenme por favor al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Ustedes saben que en este capítulo primero del Evangelio de Juan, que comúnmente esta primera sección se llama prólogo, habla de la encarnación del eterno Hijo del Dios. Este prólogo que se extiende hasta el versículo 18, pero que nosotros vamos a leer hasta el versículo 5 solamente. ¿Leemos juntos Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1? La santa palabra de Dios dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, hermoso versículo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, cuando va a redactar este evangelio, obviamente Juan, el apóstol Juan, bajo la influencia del Espíritu de Dios, ¿no? Porque toda palabra es inspirada por Dios, puso lo que Dios quiso que quede, ¿no? O sea, plasmó en el orden que Dios quiso que plasmara. Por eso nos damos cuenta que Juan no comienza ni va a Abraham. ¿Se acuerdan que en Mateo está la genealogía de Jesucristo, que dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham? El apóstol Juan no llega allí. Tampoco lo hace como Marcos, que comienza hablando de la predicación de Juan el Bautista. Tampoco lo hace allí de una manera que como empieza el Evangelio de Lucas, que habla del anuncio de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Juan, él retrocede hasta el comienzo del tiempo. Antes de la creación del universo material, antes de todo, y retrocede hasta Dios mismo. Y cuando describe la introducción de Jesús, el verbo eterno de Dios, en la esfera de la humanidad, el apóstol Juan comienza su evangelio hablando acerca del verbo. Vemos mucho. Hace unos cuantos años atrás creo que estuvimos 13 domingos para el capítulo 1 del Evangelio de Juan. 13 domingos para el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Algunos dirán, no recuerdo. Sí sé que dice en el principio, pero no recuerdo tanto. Pero hoy simplemente les dijo algunas cuestiones.
En el principio era el verbo. Esta palabra en el principio son las mismas palabras en el griego que las palabras en el antiguo griego hablan de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de Génesis. Entonces cuando encontramos en el principio era el verbo, en Génesis 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando creó Dios los cielos y la tierra el verbo ya existía. ¿Por qué? No tuvo comienzo, sino que existía desde toda la eternidad, jamás tuvo principio, nunca fue creado. Me gusta una y otra vez que lo tengamos presente. ¿Sí? Por eso aquí no considera la genealogía necesaria y antes que hubiera sido creada alguna materia estaba el verbo. Pero seguí, presta atención porque es muy importante todo esto. Estaba el Hijo de Dios. Juan comienza su evangelio ubicando a Jesús en relación con el tiempo, es decir, antes del tiempo. ¿Se acuerdan que hemos visto? Dios no tiene ningún problema con el tiempo. El problema con el tiempo lo tenemos los humanos, no Él. No entiendo bien. Bueno, de a poquito. ¿Cómo quiere decir que es antes del tiempo? Bueno. Entonces, nos encontramos con que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Juan no explica o no se deja ver, al principio dice quién o qué es el verbo. Porque en el principio era el verbo y el verbo y el verbo. El verbo, el logos. Tanto los judíos como los gentiles tenían un entendimiento de lo que significaba el verbo, este vocablo. Los griegos, los gentiles, ellos en su filosofía, la palabra que ellos precisaban la llamaban logos. Nada que ver con lo que significa verdaderamente, ¿no? No creían que este logos era Dios. Los judíos tenían el conocimiento que la palabra de Dios tenía el poder de expresar y el poder de hacer y con existencia propia, el logos. Fíjense que en Génesis 1 dice, en todo el capítulo, ¿no? Pero encontramos la frase, por ejemplo, en el Génesis 1:3 que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, ¿y qué pasó? Fue hecho. La verdadera palabra de Dios, creativa, viviente, operó y creó las cosas. Ahora, nosotros sabemos que el verbo, la palabra, es una unidad de lenguaje, ¿no? Mediante la cual nos expresamos. Nosotros tenemos un lenguaje, nos expresamos. Pero desde el principio mismo, de este evangelio, lo que el apóstol Juan quiere hablarnos es que no está hablando de un lenguaje cuando dice logos, sino de una persona. Y no de cualquier persona. Esa persona es el Señor Jesús. Es Jesucristo. Y nos dice desde el comienzo mismo y a lo largo de todo ese capítulo lo más importante que puede decirnos acerca de Jesús. Para que tengamos en mente algo, para que nos quede de una forma clara y profunda. Y fíjense que a quienes leemos permanentemente este evangelio nos podemos tener en cuenta al leer los primeros versículos, ¿no? En el principio, yo se los leo en otra palabra, el versículo 1, la palabra, el verbo, ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2. Esto es que la palabra existía en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Entonces acá lo que queda claro es que el mismo Cristo no fue creado, existía eternamente. Una de las tantas mentiras que quiso dejar a un lado. Que todas las cosas, una a una, sin excepción, fueron creadas por Él. Dios, el Verbo, creó el mundo. Verbo eterno, Dios. Verbo eterno, Dios. Verbo eterno, Creador, Dios. Nuestro Salvador, nuestro Señor, Jesús es nuestro Hacedor. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, una de las cosas que nos damos cuenta es que en el Evangelio y ante las herejías de aquellos que por un lado negaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo, estaban los que negaban la deidad y aquellos que negaban su humanidad. Y Juan nos presenta la eterna majestad y deidad de Jesucristo y su divina autoridad como creador. Comenzamos a leer Juan, conocemos que Jesús estaba con Dios y era Dios, pero hay más. Porque al comenzar también se nos dice que nuestro Salvador, aquel que dio su vida por nosotros, por vos, por mí, por nosotros, por cada uno, creó el universo. Y tengamos presente que al refutar estas herejías surgidas en los inicios de la iglesia, muchos de los cuales siguen hasta estos días. Yo siempre que puedo, y lo tengo muy presente, ¿no? Cuando te golpean la puerta y te aparece un testigo de Jehová, los testigos de Jehová usan la traducción del Nuevo Mundo. Y la traducción del Nuevo Mundo, de ellos dicen en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Uno, un Dios y con minúscula. Lo cambian para negar la deidad de Cristo. No tiene que ver con un problema de traducción. Se trata de pervertir la palabra de Dios. No creen que Jesús es Dios. ¿Se entiende? Miren qué peligro. Y golpea la puerta. Y si no, entra por internet. Entonces, esta herejía de negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la palabra deidad significa lo mismo que Dios, es decir, la deidad de Cristo es afirmar que Jesús posee todos los atributos para poderle llamar Dios. Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo saben? Amén. Gracias Jesús, gracias Señor, gracias nuestro Dios. Entonces, Juan le dice desde el comienzo que Jesús es el Verbo, la verdadera palabra de Dios, que Jesús es Dios. Y a la herejía de los que niegan la humanidad de Jesucristo, el apóstol Juan les dice que Jesús, el Verbo encarnado, con carne como la nuestra, pero sin pecado, y en el versículo 14 dice, más adelante, allí en el versículo 14 del capítulo 1 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Entonces, brevemente, el Verbo, el Hijo, se hizo humano sin dejar de ser Dios. Y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Muy bien, no me voy a extender, pero saben que hay una maravillosa verdad, Jesucristo plenamente Dios, plenamente hombre. ¿Amén? Ahora, fíjense, seguimos en el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Presten mucha atención, ¿eh? En él, ¿en quién? En el Verbo, ¿no? El Logos, en la palabra, en Jesucristo, el creador del universo, quien estaba con Dios y quien era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando uno lee en él estaba la vida, ustedes no lo busquen, se nos viene 1 Juan capítulo 1 versículo 1, donde habla la referencia es la palabra de vida y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, antes, y presten mucha atención, antes de que hubiera un universo y antes de que hubiera tiempo, Dios existía. ¿Cuántos lo entienden?
Cristo, el Verbo, existía, simplemente existe. Ahora, existe desde la eternidad hasta la eternidad. Ese es el significado, entre otras cosas, de ser Dios. Pero aquí se nos muestra que en el principio, antes de que algo hubiese sido creado, en Dios estaba la vida. Uno de los aspectos de Dios es vida. Él vive. Es una persona, no humana, sino divina. Hubo un tiempo en que solo hubo vida. No había materia. ¿Por qué? Porque la vida estaba en Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces esa vida personal creó la materia y hubo vida y materia. Primero hubo vida, luego hubo materia física y energía. ¿Qué quiero decir? Fíjense lo que, y estén atentos al versículo 4 de 1 Juan. En él estaba la vida. Solo porque hay vida en el Verbo, solo porque hay vida en Jesús, hay vida en lo demás de la creación. ¿Se entiende o no se entiende? Y esto es, ¿no? Esas cosas, las maravillas de la palabra de Dios. Allí cuando dice, y en él estaba la vida, esto no significa que simplemente poseyese la vida, sino que él era y es la fuente de vida. Por eso la palabra aquí utilizada, Zoe, incluye tanto la vida física como la espiritual. Se usa en el sentido más amplio. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, dice, pero ¿y Juan qué habrá querido decir aquí? ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra? Lo que nos está hablando es que el poder que crea y sustenta la vida en el universo es el Logos. El poder que crea y sustenta la vida. Cuando vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15, ustedes no lo busquen, yo se los leo, y habla de reconciliación por medio de la muerte de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para... Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo existe antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Si querés, cree en Cristo, si no quieras, no creas. Pero esta es la verdad. ¿Se entiende? Aquellos que dicen, yo no creo en Dios, no se dan cuenta que en Él estaba la vida. Que Él los creó. Qué bueno es nuestro Señor, ¿no? Porque el Señor... Nosotros a lo mejor estuvimos en un tiempo en donde decíamos, bueno, no creo, y el Señor dijo, yo me voy a ocupar. Y en su misericordia nos buscó y nos trajo vida. Ahora, cuando Juan habla de esa nueva vida, de esa vida espiritual, de esa vida que salva. ¿Por qué vida que salva? Nosotros sabemos, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo. Es un regalo, nos lo regala, nos lo da. Entonces, ¿qué es lo opuesto a esto? ¿Qué es lo opuesto a tener vida eterna en Cristo Jesús? Bueno, estar muerto espiritualmente y tener una condenación final. Entonces fíjense en estos primeros versículos cómo hay un mensaje central de este evangelio. Pero no queda allí. Porque cuando nosotros nacemos, recibimos vida. Físicamente. La palabra nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Pero lo que el apóstol Juan está queriendo mostrarnos es que la vida que
no tenemos, a pesar de tener vida física, es la que relata en el capítulo 5, versículo 24, también del Evangelio de Juan. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué significa esto? Que ha pasado de un estado de muerte espiritual a otro de vida espiritual. Para que nos quede claro, si no creemos en Jesús, estamos muertos aunque caminemos. Espiritualmente estamos muertos aunque caminemos. Porque para que podamos vivir para siempre y no seamos condenados, necesitamos ese don de la vida. Y ese don de la vida está en Jesús. Esa vida eterna está en Jesús. Y este es el testimonio, 1 Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 1:4. ¿Están allí ustedes? ¿Siguen allí en el Evangelio de Juan 1:4? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces es importante que reflexionemos brevemente. Vos podés encontrar que la psicología puede aportar algunas cuestiones como que te dice que tal palabra significa el miedo a Halloween y tantas otras cosas más, tantas fobias y demás. Podés encontrar en la filosofía humanamente grandes obras. Basta leer algunos filósofos griegos, por ejemplo. La ciencia, ¿cuánto aporta? Podés encontrar que haciendo buenas obras te sentís mejor y te sentís hasta vivo, ¿no? Cuando uno hace buenas obras se siente vivo. ¿Viste cuando hiciste algo y decís, qué bueno, ¿no? Colaboraste con algo, ayudaste a alguien, decís, wow. Hay mucha gente que creen que la vida la van a encontrar en una religión o muchos creen que la vida la van a encontrar en una iglesia. La vida eterna no se va a encontrar en ninguno de esos lados. Voy a ir a estudiar y voy a ser el mejor estudiante, que bueno, te animo a que lo seas. Primaria, secundaria, te recibas, universidad, y que puedas estudiar, buenísimo. Pero ahí no está la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tener a Jesús es tener vida, rechazar a Jesús es rechazar la vida. ¿Te das cuenta lo importante que es este tesoro en vaso de barro? El Señor dijo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el versículo 40, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? En Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28 de Juan 10, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso, ¿no? ¿Te das cuenta? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora fíjense, ¿no? Volvemos ahí al versículo. En él estaba la vida, pero miren lo que agrega. Y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Cuando se manifiesta, cuando la vida de Cristo se manifiesta, se habla de que hay luz. La característica de la luz es resplandecer.
Desde aquel momento en que el hombre cayó en pecado, desde esa misma caída, y con la promesa de que aquella luz que ya no estaba, iba a llegar iba a llegar luego a los hombres. Pero hasta que el Verbo, hasta que Dios hizo la obra en Cristo, la humanidad se caracterizaba por tinieblas, por maldad y por odio. Todo lo opuesto a la luz. Todo lo opuesto a la luz. Por eso lo que leímos al principio, ¿se acuerdan? Entonces, hay una forma importante de que podamos relacionar la muerte y la vida espiritual. La muerte, tinieblas, la vida espiritual, la luz. ¿Se entiende? ¿O no? Aquí en esta zona cada vez hay más recitales, ya no sé de qué, la verdad. En un momento eran partidos, en otro momento eran recitales, y cuando no hay algo los inventan. Pero lo cierto es que como además van agrandando el estadio, cada vez viene más gente. Cada vez más ruido, corean, vaya a saber qué. Hay veces que como parece ser que hay alguien que canta, están todos vestidos iguales. Se visten todos iguales porque canta alguien. Bueno, está bien. Ahora, podemos escuchar a 80.000 personas gritando gol o cantando una canción. Y si yo le digo que esas personas están muertas, ¿qué me dicen? Que estoy loco, pastor. Sinceramente usted, me parece que el estudio y todo esto, no. Pero si yo les digo a ustedes que esas personas están espiritualmente ciegas, ustedes entienden a lo que estoy haciendo referencia, ¿o no? Si yo les digo que esas personas están en tinieblas, ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo. Aunque ellos no los entenderían. Porque si yo voy y les digo, ¿sabés qué? Decime, ¿amás a Cristo? No, ¿qué Cristo qué? Estás muerto. Espiritualmente estás muerto. ¿Qué voy a estar muerto espiritual? Mirá, tan, tan. Y te hacen un pasito de esos de los que cantan. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que vivir no significa solamente respirar, caminar, comer, saltar, hablar, algunos por demás, pensar, ver, físicamente ver. Ahí nos vamos a dar cuenta porque en Mateo 13:13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Por qué? Porque están muertos, caminan en tiniebla a la mayor de todas las realidades, están ciegos a la verdad, no ven a Cristo como su todo, no ven a Cristo como Dios, como su suficiente Salvador, no ven que en Él estaba la vida, no entienden que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Porque para ver todo esto deben tener vida. Entonces, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La nueva vida trae luz. ¿Cuántos están diciendo? Gracias, Señor. Cuando la muerte es reemplazada por la vida, la luz reemplaza las tinieblas. Y allí es que el Señor leemos que en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 12, Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Este mundo está en tinieblas, está en pecado, de ignorancia, de lo intrascendente.
Sin embargo, el Señor, al recibir a Jesús, recibimos vida, y cuando recibimos vida, recibimos luz. Juan capítulo 1, versículo 5, miren qué hermoso. Juan capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Así es el título de la serie, ¿no? Entonces lo que está diciendo es simplemente, está hablando acerca de la llegada de Jesús al mundo. Porque la entrada del pecado trajo tinieblas en la mente de los hombres. Hundió al mundo en tinieblas en el sentido en que los hombres en general no conocen a Dios ni quieren saber nada de Él. Miren, yo me voy a tomar hoy un tiempo más, como suelo hacerlo, va. El otro día estaba leyendo ahí uno de los portales y yo voy buscando y voy viendo y había un título que me llamó la atención, que era ¿por qué el cine de terror convoca cada vez más público en los cines? De aquí a fin de año se estrenará al menos una película por semana de un género que suma más títulos a la cartelera que cualquier otro. Esta semana, el festejo de Halloween coincide con el regreso a la sala de algunos de los estrenos con esta temática más vistos en el 2023. Los 11 títulos que volverán esta semana a verse en la pantalla grande para acompañar las celebraciones de Halloween sumaron este año un total de 4.552.415 tickets. Gente que pagó. Si sacamos de lado a los superhéroes, ¿vieron? Todo lo que es el mundo Marvel y el mundo DC y el mundo, ¿saben, no? Todo eso. Ningún otro género es capaz de llevar más gente a los cines que las películas de terror. Ahora, me causaba también hacia el final de la nota, dice que básicamente habla como que para ver una película de terror lo ideal es verla en el cine rodeado de gente. Eso es como que la gente no ve mucho en sus casas. Claro, pero tiene miedo. No lo dice. Dice, la oferta no se agota y el público sigue respondiendo con interés creciente, entre otras cosas porque la experiencia del terror en la pantalla adquiere su mayor fortaleza cuando se vive en una sala de cine y con mucha gente alrededor. Todo lo que estas historias movilizan en el público no podrían vivirse del mismo modo en el terreno individual u hogareño. No vale, la pagan, ¿no? Y miren cómo termina la nota, porque por eso suele decirse que la última película que alguna vez se exhiba en una sala de cine será una historia de terror. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Espero que no haya ningún cristiano que se diga ser cristiano en esa última película, en ese día. Pero no en ese día en el que sea la última película de un cine, porque a lo mejor vienen otros formatos, sino que nosotros estamos esperando a Cristo. Estamos pensando en otras cosas. Estamos anhelando su venida. ¿Saben cuándo fue el furor de las películas de terror? ¿A partir de qué año? A partir del año 73, con una película que se llama El Exorcista. Aquellos que hemos podido participar de cerca o aquellos que hemos tenido la experiencia reiterada de estar en situaciones con personas endemoniadas. Miren, si hay algo que nos dábamos cuenta aún dentro de las iglesias, que eran muy pocos los que querían estar en ese lugar cuando esas cosas ocurrían.
Porque no tiene que ver con una película, tiene que ver muchas cosas con realidades. Y realidades del mundo que es real. Las tinieblas son reales, la maldad es real, Satanás es real. Pero por la misericordia de Dios nunca va a triunfar. Y para terminar, cuando uno habla de que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, lo que está hablando, entre tantas cosas, es un poco de lo que sucede con el Evangelio. Dios, quien es luz, la vida y el amor, vio cómo ese mundo, cómo esas personas, esas creaciones de Él se hundían en la oscuridad, en la muerte. ¿Y qué hizo? Lo que hace aquel que ama, aquel que es justo, aquel que es bondadoso, aquel que es perfecto. El Señor dijo: si ustedes están en tinieblas, yo voy a ir a las tinieblas. Si ustedes están allí en desesperación, yo voy a ir a la desesperación. Si ustedes tienen deudas, yo voy a ir a pagarlas. Y en Navidad entró en la oscuridad y empezó a enseñar y empezó a sanar y empezó a iluminar en la oscuridad. En la cruz, Él tuvo que soportar la ira de ese Dios, la ira del Padre, por amor. Y lo hizo voluntariamente. Y en la resurrección venció a las tinieblas. Porque la oscuridad está derrotada. Porque después de la oscuridad hay luz. La gente que siempre habla de la luz y la oscuridad como fuerzas opuestas, a veces no está entendiendo del todo. Yo lo hablaba y preguntaba ahí y me fijaba y yo ya no sé Star Wars por qué número va. Lo que sí sé es que en Star Wars dicen que hay un ejército y unos son los iluminados, o no, ¿cómo es lo que? Y otros son los que están en las tinieblas. Es un ejército que está dividido, ¿no? Y con espadas de distintos colores. Y nos hacen creer que la historia viene así como diciendo, bueno, puede ser que peleen y a ver quién gana. No, acá no hay quien gana, acá ya ganó Jesús. Nos pueden inundar de películas de terror. La oscuridad está vencida. Nos pueden inundar de cuestiones de Halloween. La oscuridad se derrotó. No hay lucha ya contra la luz, porque cuando la luz brilla, la oscuridad retrocede y debe retirarse. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y para finalizar, sí, uno de los lemas de la Reforma Protestante fue post tenebras lux en latín. Después de la oscuridad, la luz. Así que también Dios eligió un 31 de octubre como el día en que Martín Lutero desencadenaría la reacción en cadena de renovación del Evangelio y la proclamación global que llegó a conocerse como la Reforma Protestante. En medio de tanto oscurantismo, en medio de tanta tiniebla, volvió a brillar el Evangelio y la gente volvió a creer en que había que tenerle fe y depositar su fe en ese Cristo
que no te dejó en tinieblas, que no te dejó en oscuridad y que se hizo carne y habitó entre nosotros para que viéramos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que en este Halloween sé luz, porque sos luz, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Los invito a ponerse en pie.